Unidad 3, medidas de tendencia central. Yo soy Esther Morales de la profematemática.com y en este video te voy a definir, te voy a enseñar a calcular y te voy a decir las debilidades de las medidas de tendencia central. Ellas son media, moda y mediana. Veremos con ejemplos, 3 tipos de ejemplos, pocos datos y muchos datos, datos impares y datos pares, cómo podemos calcular media, moda y mediana y cómo podemos hacer un análisis de estas medidas cuando el valor de la media, de la moda y la mediana son representativos del grupo de datos. Comencemos. ¿Qué es un promedio? ¿Qué puedes decir tú que es un promedio? Piénsalo. ¿Podrías también contestar la siguiente pregunta? ¿Qué es un ingreso promedio? ¿Qué significa tener una estatura promedio? Generalmente cuando hablamos de o utilizamos el término de promedio, estamos diciendo que todas las personas, todos los elementos o todos los objetos o todos los sujetos tienen esa característica parecida, similar o igual. Por eso decimos promedio. Si decimos que un grupo de personas tiene una estatura promedio, quiere decir que todas esas personas tienen la misma estatura. Cosa que no siempre es así, pero que a veces es necesario calcular un promedio para tener una característica del grupo de personas o del grupo de objeto. Entonces, definiremos como estadístico de tendencia central a aquella medida que proporciona una estimación de la puntuación típica o normal encontrada en una distribución de puntuaciones o en una distribución de datos. Indistintamente voy a hablar de puntuaciones y de datos. Entonces, vamos a ver cuáles son los 3 tipos de estadísticos de tendencia central. Media, moda y mediana. Después voy a hablar de cada uno de ellos y voy a dar las definiciones y voy a hacer ejercicios de cada uno de ellos. La media la podemos utilizar, o es lógico utilizarla, o es razonable utilizarla para datos de tipo intervalo y razón. Y en la moda para todos los niveles y la mediana para ordinal o intervalo razón. Estos son los tipos de datos en los cuales yo puedo utilizar o puedo aplicar el estadístico de tendencia central. Comenzaremos ahora con la definición de la media. Media aritmética, simplemente media, o podemos utilizar también el término de promedio. Suma de todas las puntuaciones dividida entre el número de puntuaciones. Esta es la única medida de tendencia central que utiliza cada uno de los datos de la muestra o de la población que estemos estudiando. ¿Cómo la calculo? Pues hago una sumatoria de todos los datos que yo tenga y lo divido entre el número de datos. Lo vamos a identificar con una X con una barrita arriba que entonces llamamos media. La variable, media de la variable, la suma de las puntuaciones individuales y el tamaño de la muestra. Veamos ahora un ejemplo. En este ejemplo tenemos pocos datos y lo vamos a manejar de esta manera. Los siguientes datos representan las edades en meses de niños de un maternal y estas son las edades. Si nosotros queremos calcular entonces la media, tendríamos que sumar todos esos datos, ¿verdad? Y dividirlo entre el número de datos. Entonces, déjenme un momentico. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10
datos. Ahora, simplemente agarramos la calculadora, sumamos, dividimos entre 10, pero también podemos hacer lo siguiente. Yo puedo hacer una tablita, 2 columnas en este caso, y voy a colocar aquí la frecuencia. ¿Sí? Entonces comenzamos, solamente tengo edades entre 12 meses, 13 meses y 14. Contemos 1, 2, 3. Contemos los 13, 1, 2, 3, 4, 5. Y contemos los 14, entonces son 1 y 2. Una vez que yo tengo las frecuencias, entonces yo puedo calcular la media de una manera simple, multiplicando el dato por su frecuencia, más el dato por su frecuencia, más el dato por su frecuencia. Y se divide entre el número de datos. Cuando ustedes hagan esa operación, encontrarán que la media es de 12,9. Entonces, vamos a decir que la media es 13. ¿Sí? Aproximamos para tener un dato acorde o un valor de la media acorde a lo que tenemos. ¿Podemos decir entonces que la media representa a ese grupo de datos? Sí, sí podemos decirlo porque si vemos aquí, ¿verdad? Tenemos 12 y 14, son datos que están alrededor del número 13, y después vamos a ver que este número significativo también me va a decir algo de referente a ese grupo de datos. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en donde este es un número de datos par, y vamos a ver ahora otro tipo de ejemplo donde el número de datos es distinto. Los siguientes datos representan las edades en meses de niños de un maternal. Y aquí tenemos los datos. Fíjense entonces que ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. 9 datos. Los datos son, el número de datos es impar. Ustedes dirán, bueno, en este momento no pareciera que no tuviera mucha relevancia si es par o impar, pero más adelante vamos a utilizar esta misma información. Fíjense entonces ahora, voy a hacer aquí el cuadro edad y voy a poner aquí la frecuencia. Voy a organizarlos desde el menor, 9. Si voy a calcular entonces la media de este grupo de datos, me quedaría 9 más 10 más 11 por 2, es el único que tiene una frecuencia distinta de 1. Sumo todos mis datos y los voy a dividir entre 9. 9, ¿ok? Esto implica entonces que la media da aproximadamente 12,33, es decir, que me quedaré con la media de 12. Podemos decir entonces que esta media es representativa de los datos. No pudiéramos decirlo, porque fíjense que de cada edad de niños en meses tenemos solamente un niño. No podemos decir entonces que el promedio sea que el promedio de edad de los niños sea 12, porque hay diversidad de edad, cada edad se representa a sí misma y no están cercanas a 12, sino que más bien están como todas dispersas, ¿no? O sea, todas están números distintos. Entonces eso es una media que no representa mucho a la agrupación. Veamos un tercer ejemplo en donde los datos no son tan pocos, son un poco, el número de datos es más numeroso y la manera en que vamos a calcular la media
va a ser un poquito distinta, va a tener un poquito más de operaciones. Entonces, pasemos a ese. Dice: dado el conjunto de datos que representan las temperaturas en grados centígrados medidas a las 7 de la mañana del día 1 de enero de los últimos 31 años en una región de los Andes. Y estos son los datos. Ya no es tan fácil agruparlos, sumarlos para encontrar la media. Es relativamente sencillo. Agarra tu calculadora, lo suma y lo vas a dividir entre 31 porque dice, si los contamos nos va a dar 31, aparte de que dice que es la temperatura del día 1 de enero durante los últimos 31 años. Ya nos están dando los datos. Pero la idea de calcular la media cuando tenemos muchos datos es trabajar con clases, así como hacíamos en la distribución de frecuencia, que definíamos cuántas clases queríamos y determinábamos la anchura, ¿verdad? Asimismo hacemos cuando tenemos muchos datos y queremos calcular la media, y más adelante la mediana y más adelante la moda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a definir, voy a poner por aquí cuántas clases quiero. En este caso voy a trabajar con 5 clases. La lectura mayor de esta agrupación de datos es 4 y la lectura menor de esta agrupación es menos 10. Calculo entonces la anchura de mi clase, ¿verdad? 4 más 10 entre 5. Recuerden que es lectura mayor menos lectura menor, pero la lectura menor es negativa. Entonces por eso cambia esto a más. Y dividido entre el número de clase. Entonces mi anchura de cada intervalo va a ser de 2,8, es decir, 3. Aproximamos al superior. Hacemos entonces mi tabla. Voy a poner aquí intervalo de clase. Voy a colocar otra columna en donde voy a definir la frecuencia. El punto medio, porque voy a necesitar el punto medio del intervalo. Y aquí otra columna donde es el punto medio multiplicado por la frecuencia. De estas columnas verifico aquí el total de las frecuencias, que me debe dar 31, y voy a necesitar el total del punto medio por la frecuencia, porque la media va a ser entonces este valor que está aquí dividido entre 31. Eso me va a dar la media. Bien, entonces el menor valor del intervalo va a ser menos 10. Voy a poner aquí un paréntesis diciendo, o para identificar que ese valor no, en este caso el paréntesis aquí comienza con corchete, perdón. El corchete me dice que yo voy a tomar ese valor en ese intervalo, ¿verdad? Y el otro extremo en todos los intervalos lo voy a poner en corchete para indicar que ese extremo lo estoy tomando en ese intervalo y no en el intervalo de abajo. Entonces, si a menos 10 le sumo 3, eso es menos 7, ¿verdad? Entonces aquí pongo abierto y menos 7. Si le sumo 3 me da menos 4. Voy a hacer esto un poquito más chiquito porque no me va a dar. Muy bien. Ustedes van a ir verificando, van a ir tomando los datos de cada uno de los intervalos, los van a marcar con distintas formas, círculos, rayas, cuenten, y deben obtener las siguientes frecuencias: 5, 10, 10, 4 y 2, ¿verdad? Esas son las frecuencias. Los puntos medios
van a sumar los extremos y dividirlo entre 2. Entonces te da menos 8,5 menos 5,5. Repito, sumo los extremos y lo divido entre 2. Este es menos 2,5. Este es 0,5. Y el último es 3,5. Ahora multiplico frecuencia por punto medio. Y aquí me da 42,5 menos 55 menos 25,0, 2 y 7. Al sumar todo esto da menos 113,5. Y al dividir menos 113,5 entre 31 me da que la media es menos 3,7. La voy a aproximar entonces a menos 4. Repito entonces, defines la clase que vas a usar, buscas tu lectura mayor, tu lectura menor, determinas el ancho de tus intervalos, defines los intervalos de clase, ¿verdad? Comenzando con la lectura menor y sumándole la anchura, sumándole 3 a cada uno de ellos. Dejas un extremo cerrado, quiere decir que en este intervalo tú incluyes el menos 7 y no lo incluyes en este intervalo. Aquí incluyes menos 4 y aquí no lo incluyes. Cuentas entonces cuántos elementos están en esos intervalos, súmalos y deben darte el total de datos. Busca el punto medio. ¿Cómo buscas el punto medio? Sumando ambos extremos y dividiéndolo entre 2. Ese es el punto medio, ¿verdad? Y después multiplicas punto medio por frecuencia. Al sumar estos valores, este dato que está aquí es el que vamos a dividir entre el número de datos para obtener la media. ¿Es el menos 4 un valor representativo de la muestra? Pues se puede decir que sí, ¿verdad? Porque la mayoría de los datos están alrededor de ese valor. Si nos podemos observar, ¿verdad? Todos los datos están concentrados en ese número. Entonces es un valor de media que es representativo. Voy a dejar el video hasta aquí. En el próximo video entonces hablo de la moda y de la mediana. Voy a trabajar estos mismos ejemplos para la moda y la mediana y de manera de seguir con la misma secuencia. Te habló Esther Morales y nos vemos en el próximo video.